Pasa a vosotros, hermanos. Para este sábado 20 de mayo 2023 toca el tema ingratitud. El texto base se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Y dice a la letra: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. El objetivo, concientizar que si no podemos ser agradecidos con las personas con quien convivimos a diario, mucho menos tendremos gratitud con nuestro Padre Celestial. Debemos reconocer la ayuda de Dios cada día en nuestra vida. Bueno, hermanos, este tema es un tema interesante porque nos va a llevar a un aspecto muy importante dentro de nosotros, más que nada como hijos de Dios, el ser agradecidos. Dice este tema que pues una de las cosas que reclama según el texto, nuestro Dios es: así pagáis. Después de todo lo que Dios hace por nosotros, pagamos de esa manera a nuestro Dios, olvidándonos, no siendo agradecidos. Esto es algo terrible, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña y que debemos de entender cada uno de nosotros. Pues entrando en materia del tema, mis hermanos, es bueno también que veamos, por ejemplo, dentro de los citados bíblicos, Génesis capítulo 40 y en su versículo 23. Este texto, hermanos, hablando precisamente del agradecimiento, nos hace referencia a José. En aquel tiempo, hermanos, cuando José estaba encarcelado y que de pronto llegaron a él aquel panadero y aquel copero que tuvieron un sueño, y José revela el sueño en aquella ocasión y hace mención al copero de algo en especial. Dice Génesis 40, 23: y el principal de los coperos, dice, no se acordó de José, sino que le olvidó. El sueño que se cumplió de una manera hermosa, exacta, como José le había dicho. Aquel copero fue reingresado a su cargo, estuvo delante de Faraón, y sin embargo pasó algo aquí. Se le olvidó él lo que José había hecho con él, lo olvidó, no se acordó de José. Hay ocasiones, hermanos, en que como seres humanos se nos olvidan los favores que recibimos de los demás. Es bien triste, hermanos, es bien triste que pasen tiempo o años de algo que nosotros recibimos en una necesidad extrema que tuvimos, y después del tiempo, hermanos, lo echemos al olvido y no nos demos cuenta de cómo nuestro ser querido, nuestro familiar, nuestro hermano en la fe, pariente, amigo, aquel cercano, nos tendió la mano en el momento en que más lo necesitábamos. Y hay ocasiones, hermanos, en que pesan más las cosas negativas que las positivas. Hay ocasiones en que quizá alguno hizo con nosotros muchas cosas buenas, pero por allí tuvo algún error o falló en algo o dijo algo que no nos pareció. Nos ofendemos, lo lastimamos, cortamos amistad con él, cuando en realidad, hermanos, no sabemos agradecer por las cosas que hemos recibido de los demás. La ingratitud, hermanos, tiene consecuencias como tal. Dice Romanos 1:21, nos menciona esta parte para que de alguna forma, hermanos, vayamos tomando conciencia con respecto a la ingratitud. Dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Esta palabra, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. El solo hecho, hermanos, de no tener gratitud, el hecho de no saber ser agradecidos en la vida,
trae muchas consecuencias delante de Dios, hermanos. El hombre se va a perdición. Dios también nos olvida si nosotros nos olvidamos de Él. Muchas cosas menciona este capítulo 1 de Romanos, de cómo el mundo, por no saber agradecer a Dios, ha perdido el rumbo en su vida y en todas las cosas que realiza. Precisamente, hermanos, esa corrupción, ese desvío espiritual obedece precisamente a que no han sabido ser agradecidos con nuestro Dios. Por otra parte, hermanos, también Hechos capítulo 9, vamos a localizarlo también y ver esa parte que también es bien interesante de la palabra de nuestro Dios. Hechos en su capítulo 9, del versículo 36 al 40, hace alusión, hermanos, a una mujer en aquel tiempo, de nombre Tabita o Dorcas. Dice la palabra de Dios que era llena de buenas obras y de muchas limosnas que hacía. Pero esta mujer muere, dice la palabra de nuestro Dios, que cayó en enfermedad y murió. Y cuando esta mujer muere, de pronto dice la palabra de Dios que hubo quienes se acercaron, oyendo que Pedro andaba cerca de aquel poblado, de aquel lugar. Se acercaron y fueron a buscar a Pedro, diciendo y mandaron a decirle que fuera pronto, que llegara pronto al lugar, porque tenían una tristeza inmensa en aquel lugar. Y entonces Pedro va con ellos, dice la palabra, y cuando llegó hasta el lugar, le llevaron precisamente a la sala donde estaba tendida aquella mujer, y dice que entre lágrimas, llorando, todas las viudas mostraban las túnicas, los vestidos, todo lo que aquella mujer llamada Dorcas había hecho para todas ellas, y todas ellas daban muestras de ese grande amor que esta mujer había tenido para con todas, y por ello habían acercado a Pedro, suplicándole que hiciera algo en ese momento. Y dice la palabra que entonces Pedro ora, y pues en aquel momento, por la oración, le da la orden a aquella mujer y le dice: Tabita, levántate. Y aquella mujer resucitó y volvió con toda la iglesia. En aquel momento se la presentó viva. Vemos aquí cómo todos aquellos que recibieron algo de Dorcas o Tabita supieron agradecer. Eran tan agradecidos que cuando Dorcas necesitó de ellos, corrieron, no les importaron distancias, buscaron solución en ese momento para poder de alguna manera ayudar a la que tanto les había ayudado a ellos. La gratitud, así como la ingratitud tiene consecuencias, la gratitud, hermanos, también tiene recompensa, según la palabra de Dios. Dice Lucas, hablando de esa recompensa, dice Lucas en su capítulo 17, hermanos, y en sus versículos 16 al 18, dice la palabra de nuestro Dios que cuando aquellos 10 leprosos se acercaron pidiendo al Señor que los limpiara de su lepra, dice que uno de ellos volvió al verse limpio y verse sano, vuelve y se derriba su rostro, dice, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias. Especifica la palabra que era samaritano, y el Señor Jesús pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpios y los 9 dónde están? Solamente este extranjero supo reconocer y regresó a Dios, regresó a dar gloria a Dios y agradecer por lo que había hecho. Y luego le dice algo especial en el versículo 19: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La gratitud tiene recompensas muy grandes, porque logra, hermanos, el reconocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Es triste, hermanos, que haya ocasiones como las que menciona este texto, que los hijos de Dios no sepamos ser agradecidos y que un extranjero viniera a darnos muestra de cómo debe ser un verdadero hijo de Dios, cómo debe de agradecer un verdadero hijo de Dios. Sería muy triste que dentro de la iglesia de Dios no hubiera gratitud y tuviéramos este problema, hermanos, del que estamos hablando. Es cierto que vivimos tiempos peligrosos y es cierto también, hermanos, que habla la palabra de Dios de hombres de esta naturaleza, ingratos y sin santidad, pero es preciso que nosotros hagamos conciencia de cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de ser cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 7, dice la palabra de nuestro Dios algo hermoso con respecto a la gratitud, y dice en el versículo número 12 lo siguiente, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, que esto es lo que nos corresponde resaltar, y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre, jamás. Amén. Esta parte es bien bonita, hermanos, porque nos deja ver que la gratitud le pertenece, o la acción de gracias le pertenece a Dios, y que todos nosotros como hijos de Dios debemos de ser agradecidos, hermanos, en todo tiempo, en todo momento, en donde quiera que cada uno de nosotros nos encontremos. Esta es la parte, hermanos, que debemos de entender. Ahora quiero referir, hermanos, algo importante. La ingratitud, hermanos, como tal, está muy arraigada en el corazón de la sociedad actual. Y muchas veces, hermanos, la sociedad nos arrastra en sus ideas, en sus costumbres, en sus formas, y nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y simplemente actuamos como ellos actúan porque queremos de alguna manera o nos familiarizamos, mejor dicho, con la forma en que ellos están llevando. Muchas veces, hermanos, como seres humanos, queremos que los demás nos sirvan. Esto es algo triste, porque de pronto pensamos o se nos vienen ideas extrañas a la cabeza, quizá pensando de forma incorrecta que los demás tienen el deber de servirnos y que por tanto nosotros no estamos obligados a agradecerles, a darles las gracias por lo que están haciendo, porque como están haciendo su obligación, entonces no tenemos por qué dar gracias. Como cuando va uno a un restaurante y de pronto hay un mesero que nos atiende y nos trae lo que nosotros pedimos, y llega y nos entrega aquel pedido, aquello que hemos demandado, y muchas veces decimos, bueno, ese es su trabajo, esa es su función. ¿Yo por qué tengo que darle las gracias porque me haya traído aquello, si es el deber y la obligación que él tiene? Algo así, hermanos, se está viendo dentro del pensamiento actual en el ser humano. Sin embargo, hermanos, esto se va más allá, porque, por ejemplo, si se trata de nuestros padres, ¿qué dicen los hijos? Los hijos dicen, pues es que ellos, nuestros padres, tienen el deber y la obligación de darnos todo lo que nosotros necesitamos. Y muchos hijos se atreven a decir, pues si no es así, ¿para qué me trajeron a la existencia? Yo no pedí nacer. Ellos tienen y están obligados a darme todo, ¿y por qué yo tengo que ser agradecido con mis padres? Cuando esta parte, hermanos, es triste, porque llega el momento quizá en que la vida cambia las cosas después de un gran esfuerzo de los padres hacia los hijos, porque cuando a ellos les corresponde por la vejez ser atendidos, no hay hijos que los atiendan. Se olvidan. Mientras el hijo es joven, hay mamá, hay papá que corren
y ellos los abrazan, los quieren, porque están recibiendo de ellos muchas cosas. Llega el momento de la vejez y esos hijos desaparecen. Eso se llama ingratitud, hermanos. Si este tipo de acciones o de actitud la tenemos hacia quienes nos han cuidado toda la vida y han visto por nosotros, ¿cómo será nuestro comportamiento con los demás? Es decir, hermanos, con nuestros hermanos en la carne, con nuestros amigos, con personas que nos relacionamos en la escuela, en el trabajo, con hermanos de la iglesia. ¿Cómo será nuestro comportamiento si a los más allegados que tenemos, hermanos, los tratamos de lo peor? Hay un animalito, no sé, quizá hay que investigarlo hasta cierto punto, dentro de los arácnidos, que la araña tiene a sus hijos, y cuando la araña ya tiene sus crías, y las tiene que hacer crecer, se deja comer por las arañas, hermanos. Se deja comer hasta que las arañas acaban con ella. Si hay dolor, si hay angustia por parte de la madre, no ve el dolor, simplemente se deja comer y acabar y despedazar por sus crías, para que sus crías puedan vivir. Qué triste es la ingratitud, hermanos, cuando de pronto aquellos padres que vieron por nosotros les damos completamente la espalda. Hermanos, esta parte es importante que nosotros de alguna forma la estemos analizando. Hay ocasiones también, hermanos, en que los mismos padres, nosotros como padres, provocamos las cosas. Tenemos varios hijos y nos inclinamos por aquel que creemos que nos va a ayudar, aquel que decimos es bueno, y al otro lo dejamos ser y hacer como quieran. En ocasiones consentimos a los hijos y no enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos en nada. Extienden la mano, reciben, pero nunca les enseñamos a decir gracias. Nunca les enseñamos esto tan básico y tan importante dentro de las cosas. Y es triste, hermanos, que llegue un momento en el que una persona no sepa ser agradecida ni con los más allegados que tiene, y si no lo es con los más allegados, con los que no conoce, ¿cómo se comportará? Y más allá, hermanos, con Dios que nunca ha visto, ¿cómo va a ser? ¿De qué manera se va a comportar esta persona con Dios? Nunca lo ha visto, y a sus padres que ha tenido cerca los ha tratado con ingratitud. Con Dios, hermanos, se va a comportar de la misma manera. Esto es triste, hermanos, porque estas partes de la palabra de nuestro Dios nos enseñan cosas interesantes de cómo debemos comportarnos. ¿Cómo es la forma de nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Porque dice la palabra, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo actúa Dios? Hay un texto a propósito allá en Hebreos, hermanos, en su capítulo número 6, Hebreos en su capítulo número 6, en su versículo número 10, que dice la palabra de Dios así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Y repito y recalco esta parte: Dios no es injusto para olvidar. Dios no olvida, hermanos. Dios no olvida para recompensar a aquel por lo que está haciendo. Jamás lo olvida. Y nosotros, hermanos, no debemos olvidar. Debemos de ser agradecidos. A nosotros no nos toca el recompensar, esto le toca a Dios. Pero a nosotros sí nos toca el saber agradecer en todo lo que tenemos. Y hay que aprender a ver nuestra vida, a detenernos bastante en la vida nuestra y ponernos a pensar: ¿qué he recibido yo? ¿Cómo he sido tratado en esta vida? Mis padres, mis amigos, mis cercanos, mis familiares, aquel que me crió, para los que no pudieron tener a sus padres cercanos. ¿Qué he recibido y cómo debo de agradecer, devolviendo
con gratitud a aquel que de alguna manera me tendió la mano en un momento dado que yo necesitaba, y recordar también qué tanto hemos recibido de nuestro Dios, cómo cada uno de nosotros ha recibido bendición de lo alto en todo momento. Dice el Salmo capítulo 100 en su versículo número 3, no ahondando tanto en algo que la iglesia de Dios ya debe de tener bien claro y bien conocido, pero sí resaltar esta parte. Reconocer, dice el Salmo 103, reconocer que Jehová Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué debemos de hacer? Recordar siempre que Dios ha estado con nosotros, que Dios nos ha ayudado, que Dios nos ha cuidado, nos ha amado, nos ha protegido, que nada tenemos sin que Dios lo haya hecho. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y esta parte, hermanos, es una parte muy importante que como hijos de Dios, hermanos, debemos de tener. Por eso es que el objetivo va sobre todo esto. Pensar primero, hermanos, de manera básica, en ser agradecidos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Desde la cosa más mínima que nosotros recibamos, y en todo momento saber agradecer y reconocer lo que de una o de otra manera recibimos de los demás, para que de esa práctica, hermanos, constante, con los que tenemos cercanos, con los que vemos, con los que socializamos, esto nos sirva, hermanos, para tener ese agradecimiento directo con nuestro Dios, y aprendamos a cultivar, hermanos, llámese costumbre, llámese sentimiento, llámese valor, como se llame, hermanos, pero aprender a cultivar la gratitud en cada uno de nosotros. Finalizo con Isaías 44 en su versículo número 21. Dice la palabra de Dios, y es una petición de nuestro Dios demasiado interesante dentro de este texto de la palabra de nuestro Dios. Isaías 44, 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, pues que tú, mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Nunca debemos olvidar a nuestro Dios. Jamás. Nunca debemos olvidar. La ley de Dios es clara. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu poder. Esto es importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Por qué, hermanos? Porque de esta manera nosotros agradamos a nuestro Dios. Todo está hilado dentro de la palabra de Dios. Todo va junto, todo va unido. Porque si no amamos a los que tenemos con nosotros, ¿cómo vamos a amar a Dios que no hemos visto? Si no sabemos ser agradecidos con quienes vemos a cada momento en nuestra vida, ¿cómo vamos a ser agradecidos con nuestro Dios? Hermanos, no permitamos que la ingratitud se apodere de nuestro corazón, sino más bien, aprendiendo la costumbre de los hijos de Dios, seamos agradecidos en todo, porque esto es bueno delante de nuestro Dios, y es un mandato de nuestro Dios cuando la palabra de Dios nos enseña a través del apóstol y nos menciona esta palabra de manera clara, y nos dice la palabra de Dios: sed agradecidos. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enmarca y jamás lo debemos de olvidar. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La sociedad, el mundo actual va en decadencia, pero ese es el mundo.
y sabemos que son tiempos peligrosos y cosas que está el mundo afrontando y viviendo, hermanos, en este tiempo. Pero no así los hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados para ser un pueblo santo. Dejemos de lado la ingratitud, hermanos, y aprendamos a ser agradecidos para que nuestro Dios nos mire con agrado y en todo momento nuestro Dios esté con nosotros. No nos abandone, no nos deseche de su presencia. Esto es importante, hermanos, y recuerden que Dios ha pedido que no lo olvidemos y que no olvidemos, como dice el salmista, ninguno de sus beneficios. Este es el mensaje, hermanos. Espero en Dios sea de provecho y edificación para toda nuestra amada iglesia. Paz a vosotros, hermanos.